La siguiente historia también es una anécdota que me acaban de contar. Déjenme decirles que soy una cazadora de historias reales y, bueno, yo veo fantasmas desde hace 25 años, quizá desde antes, pero como tenía una mamá agnóstica y llena de lógica, todo el tiempo me decía y me anulaba lo que yo veía. Creo que por eso, aunque ya murió, jamás se me va a aparecer, solamente para demostrarme que los fantasmas no existen. Pero esta historia me la contó Jesús. Resulta que Jesús, allá en los años 80, el cual tiene 7 hermanos, que son 4 hombres y 3 mujeres, bueno, resulta que cada verano se iban a Jilotepec, Estado de México. En ese entonces, ahí por los años 80, la laguna de Jilotepec todavía estaba llena. Y resulta que podían nadar y pescar un poco y a pasarla súper bien. A él y a sus hermanos les encantaba ir porque ayudaban a cosechar, a piscar y a recolectar todo lo que se cosechaba en esa temporada. Y eso representaba un festín culinario espléndido, porque comían tunas, elotes asados después de nadar, tomaban café con un buen pan. Las tías vivían al fondo del pueblo y para llegar a su casa había una cancha de fútbol llanero grande. En aquel entonces solamente había unos cuantos foquitos y unas lamparitas que alumbraban el lugar. Tanto a Jesús como a Óscar, su hermano, 2 años más grande que él, les encantaba ir a la cancha porque había unos remolinos tremendos y se metían a romperlos y quedar revolcados. Además se trepaban en los cuantos arbolitos que había por ahí porque es un poco seco el lugar. Y había unas gradas de relieve en las cuales, bueno, pues se entrenaban como niños y subían y bajaban y hacían un montón de cosas y travesuras divertidas. Las tías abuelas que no tenían hijos y eran un poco conservadoras, los dividían en hombres y mujeres. Entonces Jesús se quedaba junto con sus hermanos varones en esa habitación. Aquella noche en la que sucedió esta historia, Jesús escogió la cama que daba a la ventana, porque le encantaba dejar un poco abierto para que se colara el vientecito de la noche y lo refrescara. Y se durmió con Óscar, su hermano, que como les digo, era apenas unos años más grande que él. Ya caída la noche, algo le hizo despertar, como suele pasar en estas situaciones y en estas apariciones, que de repente sintió el viento y miró a través de la rendija de la ventana y a lo lejos de la cancha vio una pequeña y diminuta sombra hacia el pueblo y alcanzó a percibir apenas la palabra ayuda. Eso le desconcertó, sin embargo era curioso y volvió a asomarse, y cuando se asomó, ¡oh!, la mujer se movió rápidamente y volvió a decir la palabra ayuda. Jesús trató de despertar a su hermano y el hermano no despertaba, lo zarandeó un poco, pero era más su curiosidad que se volvió a asomar y vio como nuevamente ¡oh!, ayuda. Y alcanzó a ver con más nitidez que era una mujer joven con el cabello despeinado que flotaba y seguía diciendo repetidas veces la palabra ayuda. Volvió a despertar a sus hermanos, fue con todos, zarandeó a Óscar. Óscar no despertaba y entonces pensó en cerrar la ventana. Para cuando cerró la ventana, ¡oh!, la mujer estaba en la ventana diciendo ayuda, ayuda, ayuda. Él, como pudo, cerró, saltó, se dio hacia atrás, empezó a zarandear al hermano, empezó a gritar con mucha fuerza. Ninguno le hacía caso, así es que se abrazó del hermano por la parte de atrás en su espalda y sentía como en la nuca el rebote de la voz y el susurro le decía ayuda, ayuda, ayuda. Al final quedó dormido. Al día siguiente, cuando despertó, le contó todo lo que había mirado a Óscar. Óscar, muy atento, le escuchó y cuando terminó le dijo:
Jesús, yo vi lo mismo y tú tampoco despertabas. Ninguno despertó y todos vieron lo mismo. Agradezco a Jesús que me haya compartido esta historia. Gracias. Escucha.